Casi todos los países de la Unión Europea ya tienen despenalizado el CBD. Hay algunos países que ya en donde uno podría ingresar, pero una de las barreras más difícil ha sido adecuarse a su porcentaje de THC, porque por ejemplo aquí en Ecuador nosotros sacamos flores muy bonitas, podemos sacar flores de 0,6% de THC, del 0,7, del 0,5, pero eso significa que son pocos los países a los que podemos entrar con ese porcentaje de THC. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficiente de diversos cultivos agropecuarios y acuícolas de la región latina. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la legislación y la comercialización del cannabis. Acá en Ecuador salió una nueva ley que ha hecho un poco disruptiva en el gremio canábico del país, y para eso traemos a la experta Daniela Nofre. ¿Cómo estás, Daniela? Luis, qué gusto. Primero, agradecerte mucho por la invitación. Me encuentro súper bien y súper feliz de poder participar en el programa Voces del Campo. El gusto es mío y de nosotros, porque yo siempre digo, este es uno de los trabajos más chéveres de conocer y aprender algo con una persona experta y diferente en cada semana, ¿no? Pero antes de comenzar, sí me gustaría dar gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo de camarón. Bueno, Daniela, vamos un poquito hablando de ti y después nos metemos al tema. Primero, tal vez pueda hacer una pregunta un poco cliché. ¿Quién es Daniela Onofre? Claro, a ver, eh, yo soy ingeniera agrónoma, estudié en la Universidad de Earth en Costa Rica. Recientemente finalicé una maestría de agronegocios en INCAE. El programa de esta maestría fue mitad INCAE, mitad Zamorano, fue una experiencia espectacular. Y bueno, actualmente trabajo con el cultivo del cannabis, con el cáñamo, y mis últimos 5, casi 6 años he estado trabajando en este tema. ¿Y cómo así, siendo hertiana, te fuiste a INCAE EAP de maestría? Bueno, mira, justo cuando me gradué siempre tuve como este sueño de hacer una maestría. No estaba segura en qué quería hacerla porque recién me enfrentaba al mundo laboral. Sin embargo, cuando entré al ministerio y me especialicé en lo que es políticas, regulaciones, política pública, sí me di cuenta que para avanzar o para tener una expectativa y poder aportar más a la industria, sí me hacía falta más conocimiento en lo que es negocios, administración, conocimientos financieros. Y cuando estuve en Costa Rica, escuché muchísimo de INCAE. INCAE es una universidad de negocios de muy alto nombre, es muy, muy reconocida. Y bueno, el momento en el que me decidí ya hacer mi maestría en estos temas enfocados más a los negocios, a la administración, encontré que INCAE tenía este programa de agronegocios en colaboración con Zamorano. Entonces me pareció muy interesante también eh, poder estudiar desde una escuela parecida a la que yo estudié, que es la ERT. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo, fue bastante retador también, fue bastante difícil, pero fue una gran experiencia y ahorita definitivamente ya estoy poniendo en práctica esos conocimientos y estoy muy agradecida por todo lo que ha pasado. Súper chévere, por lo menos ya tienes un poco de la parte técnica, digamos que agronómica, sacaste la ventaja administrativa y llevas experiencia en la parte que es pública, que son tres áreas totalmente diferentes y sí o sí tienes que sacar un enfoque. Pero ahorita sí, entrando un poquito más en materia,
hablemos sobre la nueva ley, ¿no? La ley orgánica para la regulación e integración del uso responsable del cannabis. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley que ha salido últimamente, ¿no? Sí, a ver, es bastante interesante porque el Ministerio de Agricultura en el 2019 emitió el acuerdo ministerial que regula lo que son las materias primas del cáñamo, o sea, del cannabis no psicoactivo, que tiene un porcentaje inferior al 1% de THC. Y yo, desde que empezamos a trabajar en la elaboración de este reglamento, estuve activa en las mesas técnicas. Yo ya estaba trabajando en el ministerio. Entonces era un tema súper nuevo. Imagínate, 2019, hace 5 años, más de 5 años. Y en realidad nosotros, aquí en el país no había nada de experiencia, tampoco había nada de información. Nosotros para construir el reglamento, el 109, nos basamos en experiencias, en las pocas experiencias que existía a nivel internacional y intentamos hacer una regulación que sea mucho mejor a estas otras normativas que ya tenían otros países. Sin embargo, sí estábamos conscientes que una vez que arranque, que se emita el acuerdo ministerial y que arranque la industria, sí nos iba a tocar cambiar ciertos temas porque todo iba a depender de cómo se manejaba la dinámica de la industria, porque nosotros teníamos una idea de que algo iba a pasar, de que iban a haber cientos de hectáreas cultivadas de flor, por ejemplo, de flor premium. Pensábamos que la industria de la flor de cáñamo premium iba a ser la que más rápido iba a despegar, por ejemplo, esa era una de lo que nosotros proyectábamos. Em, y por eso fue que una estrategia fue hacerlo mediante un acuerdo ministerial, porque un acuerdo ministerial es mucho más fácil de reformarlo o de darle de baja y sacar uno nuevo, a comparación de una ley, porque una ley, es un trámite súper largo, tienes que pasar por procesos por la asamblea, consultas públicas. Entonces siempre la idea fue, siempre estuvimos conscientes de que se iba a lanzar la ley, que esta ley tenía que ser mucho más competitiva que en otros países, pero que en algún momento teníamos que ya que sacar un nuevo reglamento que se acoja a lo que realmente iba a pasar en el Ecuador. Este proceso tardó 5 años. Nosotros, cuando ya empezamos a emitir las licencias, la industria ya empezó a hacer sus inversiones, a aprender, porque en realidad todos estábamos aprendiendo. Como es una industria nueva, no había mucha información, entonces también había mucha especulación con respecto, por ejemplo, al mercado, con respecto a las semillas, también como era algo súper nuevo, el público, la ciudadanía, todavía tenía bastante estigma, bastante tabú, miedos, ajá. Inclusive, por ejemplo, un patrón que vimos bastante fue que los inversionistas que se metieron a este negocio no tenían relacionamiento con el agro, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que es muy diferente invertir en el agro que en otros negocios. Cada negocio tiene sus modelos, sus giros de negocios. Entonces, claro, al principio, como cualquier otra industria, al principio fue bien difícil tomar buenas decisiones porque todo fue un aprendizaje. Entonces, em, a partir del año 2 empezamos ya a ver, a hacer un análisis y ver qué cosas podíamos cambiar en el reglamento para beneficio de la industria, qué cosas teníamos que mejorar o eliminar para que sea bueno para la industria y también para que las entidades públicas de control puedan tener un mejor control, porque siempre ha sido un tema de estigma, de miedo, de tabú, ¿no? Pero estos últimos 5 años, tú sabes, Luis, hemos tenido como muchísimas inestabilidades políticas, ajá, con decirte que hubo un año, que en un año yo tuve 8 jefes. Entonces, era como que nosotros ya teníamos una visión clara de lo que pasaba actualmente y cómo nosotros podíamos mejorar, cómo la regulación podía mejorar, pero cuando ya estábamos a punto de iniciar con este proceso
tener un nuevo reglamento o reformar el reglamento que ya existía, había cambio de autoridades y entonces nos tocaba empezar de cero. Y eso fue un reto súper difícil porque entran las autoridades, entran sin conocer muy bien el tema, ¿no? Nosotros que estábamos al día a día con estos temas, pues lo teníamos súper claro, pero siempre nos tomaba un tiempo inteligenciar a las autoridades primero de que esto es normal, ¿no? Que es una industria, que nosotros como autoridad agraria tenemos que velar por los agricultores, más no, pues hay otras instituciones que se tienen que hacer cargo del tema de seguridad, del tema de salud, pero bueno, siempre hay este tiempo de capacitación, de inteligenciar, para que volvamos y bueno, y sobre todo de hacer entender que debemos sacar un nuevo reglamento. Entonces, este proceso duró, debe ser unos 3 años, hasta que por fin salió este nuevo reglamento, pero siento que también fue un buen tiempo porque conforme pasaban los años, iban pasando cosas nuevas en la industria. La industria del cannabis es una industria que cambia súper rápido, es decir, lo que ahorita es un buen negocio, quizás en un año, en 2 años ya no sea y sea otro el negocio más exitoso o el más viable. Entonces, esto nos permitió sacar mucha información de qué es lo que está pasando, cuántos empleos se están generando, por qué la gente no está siendo rentable en sus negocios, por qué la gente no está activa con sus licencias. Y entonces, saber los nudos críticos de la cadena productiva y con eso ver cómo un reglamento puede de alguna forma ayudar a que se mejoren esos temas. Entonces, finalmente se logró emitir este nuevo acuerdo ministerial, que es el 003, que salió este año, el 10 de enero. Daniela, ahorita hablaste de algo súper interesante, ¿no? Obviamente con un cambio de 8 autoridades en un año, imagínate que la curva de aprendizaje sea de un mes, que es más o menos un tiempo razonable, ya te estás retrasando 8 meses, ¿no? Entonces, y eso es que si es que la idea de uno es antagónica a la del otro y vuelve ese proceso. Así que entiendo total lo de los 3 años. Pero tú dijiste que ese mismo tiempo te ayudó para poder ver cómo ir reajustando a la industria, ¿no? Que habían por qué los productores no eran rentables, por qué complicaciones que tienen los productores. Si nos podrías comentar qué complicaciones tenían estos productores y cómo crees que esta nueva ley los beneficios los ayude, ¿no? Sí, a ver, hay algunos nuevos críticos. Por ejemplo, yo creo que el más difícil fue entender cómo funciona el mercado. Muchas empresas, muchos inversionistas iniciaron o decidieron invertir en esta industria, apostar en esta industria porque les dijeron que esto era muy rentable, que se iban a hacer millonarios, pero siempre debemos estar conscientes que el mercado es una de las cosas más importantes. Entonces, lo primero siempre es buscar el mercado, ver qué quiere el mercado para que según lo que el mercado necesite, yo pueda producir lo que el mercado necesita. Entonces, en un principio, uno de los nodos críticos fue que la industria de la flor premium o la flor fumable se veía muy rentable, es decir, en un flujo financiero es increíble los números, o sea, de verdad puedes hacer muchas ganancias, mucho margen de ganancias, pero el mercado, Una pausa. La Ford Premium es el recreativo, si nos podría, para que la gente entienda o no, o me equivoco. sí, a ver, la flor, todo esto que hablo es de cáñamo, ¿no? O sea, de Ok. cannabis no psicoactivo. Entonces, en el cannabis no psicoactivo tenemos la producción de flor y la producción de biomasa. Ya. La flor es solamente los cogollos, son las flores. Entonces, ese mercado es bastante interesante porque es un mercado que tú lo vendes por calidad. Entonces, a los consumidores, hay dos tipos de consumidores. El consumidor recreativo, Ujú. esa es la flor fumable, como también se la conoce, que básicamente el fumador recreativo o el fumador de uso adulto
de cáñamo, de CBD, estamos hablando netamente de CBD, lo que busca es flores que tengan buen tamaño, que tengan buen olor, que tengan buen sabor, que tengan un color lindo, eh, para poder consumirlo a manera de fumado o para poder vaporizarlo, o también hay personas que les gusta hacerse tés. Sin embargo, también está la flor medicinal para pacientes que usan la flor medicinal para tratar distintas enfermedades o para aliviar distintos dolores de enfermedades crónicas. ¿Cuál es la diferencia? Es que usualmente para la flor medicinal el mercado o tu comprador te exige más requisitos, como por ejemplo que tengas una certificación orgánica, porque como está dirigido hacia un mercado, hacia la medicina, em, no pueden ser flores que tengan metales pesados, que tengan residuos de agroquímicos. Entonces, como que las exigencias del mercado pueden ser un poco más estrictas. Y la flor fumable no tiene tantas restricciones en cuanto a que no tenga metales pesados o residuos químicos, sino más bien ya es un tema de calidad de la flor, ¿no? O sea, que la flor esté bien cerrada, que tenga un buen tamaño, que tenga un buen olor, un buen sabor, que tenga un buen secado, un buen trimeado y un lindo empaque, ¿no? Entonces, bueno, hace 5 años este mercado de flor no estaba tan desarrollado como lo está ahorita, porque tampoco no habían tantos países que ya tenían permitido este cultivo. Sin embargo, había mucha expectativa de que nosotros podamos ser uno de los mayores exportadores de flor, porque tenemos una industria florícola, una industria de rosas y de flores de verano súper fuerte aquí en el país. Por nuestras condiciones climáticas podemos producir las mejores rosas del mundo. Entonces, nosotros pensábamos que el comportamiento del mercado iba a ser muy parecido a esta industria florícola. Además de eso, tenemos una alta tecnología de invernaderos, de fertirriego, que nos ha proporcionado los años de experiencia que tenemos en la industria florícola. Y la verdad es que sí, o sea, aquí en Ecuador se producen flores de muy buena calidad, pero ha llevado un tiempo entender cómo conseguir la mejor calidad de flor aquí en el país. Y el mercado ha sido muy complicado porque el consumo nacional es muy bajo todavía para lo que la planta te puede dar, porque, por ejemplo, de 1000 metros cuadrados puedes sacar 100 kilos de flor premium y Ok. introducir esos 100 kilos en el mercado nacional fue un reto, ha sido un reto bien difícil, ¿no? Hay muchos productores que todavía tienen flor guardada porque no pueden vender, pero una estrategia era la exportación de flor, pero no es tan fácil la exportación de flor porque los países son bastante estrictos con la calidad y hasta que logres encontrar el mercado y logres llegar a esa calidad que te pide el mercado, pues han pasado 3, 4 años. Ahora hay empresas que ya tienen su mercado de flor premium ya establecido en Suiza, por ejemplo, pero les ha costado, ¿no? Les ha costado tiempo, inversión, experiencia. Y en este tiempo han habido muchas empresas que han desistido, o sea, que han decidido no continuar por la inversión significativa que ha sido esto y han habido otras empresas que todavía le siguen apostando a este mercado. Entonces sí, esa es la flor premium. Daniela, cuando hablaste de mercados, dicen que en Suiza ya está, por ejemplo, posicionado una empresa ecuatoriana ya vendiendo. Pero aparte de Suiza, ¿hay otros países donde uno pudiese exportar la flor o solo se están enfocando allá? Sí, a ver, casi todos los países de la Unión Europea ya tienen despenalizado el CBD, Ok. pero cada país tiene su propia definición de qué es el CBD. Por ejemplo, la Unión Europea define al CBD como todo cannabis que tenga menos del 0,2% de THC. Ok. En Ecuador, por ejemplo, para nosotros el cáñamo es todo cannabis que tenga menos del 1% de THC. Asimismo lo maneja Colombia, asimismo lo maneja Uruguay. Suiza, por ejemplo, también lo maneja con menos del 1%. República Checa también lo maneja con menos del 1%. Entonces,
El mercado, hay algunos países que ya en donde uno podría ingresar, pero una de las barreras más difíciles ha sido adecuarse a su porcentaje de THC, porque por ejemplo aquí en Ecuador nosotros sacamos flores muy bonitas y por el sol que tenemos, ¿no es cierto? Podemos sacar flores de 0,6% de THC, del 0,7, del 0,5, pero eso significa que son pocos los países a los que podemos entrar con ese porcentaje de THC. Ok, Em, a finales del 2024 pasó un hito súper importante para la industria canábica a nivel mundial, porque Italia, que es uno de los países que tiene mayor distribución de flores fumables para toda Europa, eh, se bueno, el gobierno está pensando en prohibir la producción de flores de CBD. Y ok. eso es, claro, es un golpe bastante fuerte para Italia porque ellos son los que más distribuyen en toda Europa, o sea, ellos ya tienen tiendas establecidas en toda Europa, pero con esta prohibición que les acaban de hacer, se Pensaban quedan, sí, se quedan sin producción. Entonces, es un golpe muy fuerte para ellos, pero quizás esto represente una oportunidad para nosotros, para Colombia, para Uruguay, para poder abastecer los mercados que Italia ya no va a poder abastecer. Ok, súper interesante, ¿no? Entonces, prácticamente todo va para Europa. Sí, Sí, ¿no? todo va para Europa. Estados Unidos también tiene un mercado bastante fuerte, pero en Estados Unidos, en varios estados, ya es legal las flores de THC. Y lo que la gente quiere más usar es el THC, en realidad, las flores de CBD. Por eso el mercado aquí también es bajo, porque Ok. lo que las personas quieren usar es la flor con THC de uso adulto o de uso medicinal. Aquí en Ecuador tenemos una regulación para hacer uso de flores de THC, bueno, de productos de THC, pero bajo una prescripción médica. Pero sí es verdad que las personas lo que más quieren usar o consumir son flores de THC. Entonces, en Estados Unidos, em, entiendo que hay mercados que sí están dispuestos a importar desde Ecuador flores, pero tienen que ser flores como de muy, muy, muy alta calidad, porque ellos allá tienen calidad indoor, o sea, son flores que se Ah, hace con condiciones controladas, pero bueno, hay que buscar ese mercado, ¿no? De ahí Colombia, ellos tienen como 5 años más de experiencia que nosotros en lo que es el cultivo de cannabis, entonces ellos también están sobreabastecidos. Y Uruguay también, ellos también, todos estamos esperando pues un mercado para poder exportar y poder tener ingresos muy interesantes. pero ahorita sí, volviendo a lo que es la ley y entrando a lo que regula el acceso de cannabis medicinal, ¿cómo ahí cómo combate los mercados ilegales, ¿no? Porque estaba leyendo la infografía que de una vez hiciste y decías de que la ley se enfocaba bastante a esta, ¿no? A combatir este mercado ilegal. ¿Cómo se lo hace, no? Sí, bueno, a ver, el nuevo reglamento tiene mucha más apertura, Ok. se baja un poco las barreras. Igual es importante mencionar que la regulación de Ecuador es mucho más abierta que otras regulaciones y esta que acaba de salir es muchísimo mejor para la industria que otros reglamentos de otros países. Entonces, claro, la idea con esto es que las personas que lo hacen de manera informal puedan acceder a hacerlo de manera formal. Por ejemplo, uno de las características que ha cambiado, que puede ayudar a que las personas se cambien a un negocio formal, es el mínimo hectareaje. Antes del reglamento te exigía que tengas 2 hectáreas para poder producir flor o para poder producir bajo invernadero. Y eso fue una barrera para los pequeños agricultores o para las personas que desde hace muchos años se dedican al cultivo del cannabis, que ya conocen bastante bien las plantas. Entonces, claro, ahora con la nueva regulación, el predio tiene que ser de 1.000 metros cuadrados, ya no de 2 hectáreas. Entonces, ajá, eso crea oportunidades para los pequeños agricultores que en algún momento quisieron entrar
en este negocio y no pudieron por esta limitante del mínimo hectareaje. Em, Además de eso, es importante también mencionar que el Ministerio de Salud, mediante la agencia ARCSA, también tienen una regulación para todo lo que es producto terminado. Entonces, el Ministerio de Agricultura regula las materias primas, es decir, todo lo que tú hagas con tu licencia es una materia prima. Si tú eso lo quieres convertir en un producto terminado, tienes que acogerte a otras regulaciones y estas regulaciones las establece ARCSA. Y también es bastante interesante la regulación que tiene ARCSA. De hecho, es súper buena a diferencia de otros países, porque ARCSA te permite hacer suplementos alimenticios Claro. enriquecidos con CBD, te permite hacer bebidas, te permite hacer productos medicinales, productos naturales de uso medicinal. También puedes hacer fármacos, entonces tienes un abanico grande de productos que puedes hacer enriquecidos con CBD, que también permite a que los emprendedores o las empresas puedan tener más oportunidades de crear nuevos productos, porque eso es lo bonito de que se cree una nueva industria, ¿no? La innovación que sale a partir de eso, la investigación. Obviamente hay varias cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo, em, hay un mercado bastante interesante que son los porros, los porritos de CBD o la flor envasada, porque por ejemplo en Suiza te lo venden así, tú vas a una tienda y puedes comprar la flor, o sea, los cogollos dentro de una funda para que tú armes tu propio Claro. porrito. O también ya puedes comprar porritos ya hecho y todo eso es legal. Nada, lo único que debe decir ahí es que es CBD, ¿no? Y el CBD es legal. Pero aquí en Ecuador todavía hay un vacío de cómo poner estos productos en el mercado, porque ARCSA no es como que te dé un registro sanitario para que puedas vender estos productos, em, pero hay un mercado interesante, o sea, hay un segmento de personas que quieren consumir de esa forma el CBD. Entonces yo creo que si es que se logra regular esto, si las instituciones gubernamentales dan una opción para que esto se pueda vender de forma legal, puede haber muchas más oportunidades para los emprendedores y también Y para los consumidores, porque de alguna forma tú como usuario lo que quieres es consumir algo de calidad, ujú, porque si no consigues, si es ilegal venderlo, te va a tocar recurrir al mercado ilegal. Y el mercado ilegal no sabemos cómo lo ¿de cultivaron, dónde si tiene viene? agroquímicos. Sí, Ah, entonces yo sí, de manera personal, creo que si se regulariza de manera integral el cannabis, puede haber un uso mucho más responsable, con mucha más educación y mucho más seguro. claro, sería más o menos como una cajetilla de cigarrillos, pero enfocado Ujú, digamos que en CBD, ¿no? Solo es que en vez de sí. tabaco es cannabis. Pero hay algo que me pareció interesante. El ARCSA se encarga de regularlo al final, ya cuando tú lo vendes al producto terminado. Pero ¿quién regula o qué instituto regula el proceso de siembra, de asegurarte de que no tengas esas trazas en el momento? Porque al final lo que hace la ARCSA es evaluar el producto terminado. ¿Qué, tengo entendido que dentro de la ley se creó un instituto, si nos podrías comentar más o menos cuál es, cómo se llama y qué nomás hace. Sí, a ver, el Ministerio de Agricultura es quien se encarga de emitir las licencias para el cultivo y también para el procesamiento, pero este procesamiento es para derivados semi-elaborados, o sea, derivados que siguen siendo materias primas, como por ejemplo el extracto crudo o el full spectrum. Este extracto es una materia prima que se utiliza para enriquecer productos terminados, ¿no es cierto? No. Entonces, el ministerio emite las licencias, pero también hace el control. El control que hace el Ministerio de Agricultura es respecto al porcentaje de THC. No se hace un control de calidad como, por ejemplo, que se cumpla con, con rangos de uso de agroquímicos o rangos de metales pesados.
en realidad es el cliente quien te regula eso. O sea, si tu cliente te pide que cumplas con ciertos parámetros, como por ejemplo que no tengas un rango de metales pesados o que no tengas residuos químicos, es el mercado quien te regula eso. El ministerio solo regula el porcentaje de THC. Pero cuando ya tú quieres transformar el aceite, por ejemplo, lo quieres hacer un producto, dependiendo en qué categoría tú quieras registrar tu producto, por ejemplo, si es un fármaco, son muchas más. ARSA sí verifica que no tengas metales pesados, Ok. que hay una tabla de rangos que debes cumplir en cuanto a metales pesados, porque es una normativa de alimentación, ¿no? Que no solo tienen que cumplir los productos del cannabis, sino otros productos alimenticios. Ahora, em, desde una iniciativa ciudadana se hizo una propuesta de ley para la regulación integral y el uso adulto responsable del cannabis, o sea, ahí ya estamos hablando del THC, en donde se propone que haya una institución de control netamente del cannabis. Por qué se propone esto? Porque así lo manejan en otros países y han sido casos exitosos. Y la verdad es que sí es importante porque, por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos aquí en el Ecuador con el cáñamo, a veces sí ha sido un poco complicado alinear los términos o alinear los controles, inclusive de lo que son materias primas que lo regula un ministerio y de lo que es producto terminado que lo regula otro ministerio. Entonces, otros países como por ejemplo Uruguay tienen un instituto del cannabis y es ahí en donde se tratan todos los temas que tengan que ver con el cannabis, porque no solo es la producción, no solo es el procesamiento, sino que también es el uso, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué lugares tú puedes usar el cannabis? Porque estos lugares tienen que ser espacios seguros. No estamos de acuerdo con que sean espacios escuelas, por ejemplo, o parques públicos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esta institución, la propuesta que nosotros estamos haciendo, porque esto todavía está en una propuesta, que sí me gustaría igual comentarte, más despacito comentarte cómo ha sido este proceso, pero no solo es la producción, no solo es el procesamiento, no solo es los lugares seguros para que las personas puedan usar el cannabis, sino también la educación, porque nosotros creemos que las personas deben estar bien educadas en cuanto al consumo del cannabis, ¿no es cierto? Ujú. Nosotros no queremos que las personas piensen que con esto nosotros queremos fomentar el consumo, sino más bien que con educación las personas puedan tomar decisiones y decir, ah, mira, esto me va a hacer bien o esto me va a hacer mal, si es que mezclo cosas, ¿qué va a pasar? Eh, si es que si es que compro cosas que no tengan, que yo no estoy segura si tienen agroquímicos o etcétera, ¿qué me va a pasar? Em, que todo esto sea para disminuir los daños que están asociados al narcotráfico. Claro. Sí. Ujú, Sí, sí, no, y además simplemente que la gente entienda qué es la diferencia entre un CBD y un THC. Ahí yo creo que ujú, ya ves la gran diferencia, porque, o sea, hay gente, o sea, yo tengo una tía que tiene problemas de arteriosclerosis y ella vive en Estados Unidos, pero a ella le recetan pastillas, ¿no? Y son pastillas de CBD y le ayuda a mitigar el dolor. Y justo yo me acuerdo que ella contaba de que cuando hubo un problema, creo que fue un bajo de stock donde la farmacia donde ella estaba, el dolor era horrible, ya se había acostumbrado a que sea más paliativo y en el momento de que le quitan eso, un golpe feo, ¿no? claro. Pero ahora sí, Daniela, si nos podrías comentar un poquito cómo fue esa propuesta que ustedes están elaborando, eh, cuéntanos un poco más. Sí, Liz, gracias, gracias por poner este espacio, porque para nosotros es importante llegar a más personas con este mensaje. Para comentarte, a finales del 2024 se creó la Red de Acción Canábica, la RedCan. Esta red está conformada por una amplia gama de personas, asociaciones, profesionales, educadores de la salud, investigadores.
emprendedores, empresarios. En realidad es una red que está abierta, es decir, cualquier persona que quiera formar parte de la red lo puede hacer, siempre y cuando, claro, el objetivo sea tener una regulación más integral del cannabis. Entonces, desde una iniciativa ciudadana, se trabajó en una propuesta de ley que abarque ya el uso adulto del THC. Ok, Entonces, justo, bueno, se creó esta red y se trabajó en esta propuesta porque justo estábamos en el tiempo en donde puedes ingresar propuestas de proyectos de ley al CNE y, bueno, logramos organizarnos, logramos hacer esta propuesta de ley. Esto es una propuesta de ley, o sea, si es que todo sale bien, esperamos que se convierta en una ley real. Y bueno, se ingresó esta propuesta de ley al CNE. El CNE, por votación total, aprobó la recolección de firmas. Entonces, como ok, esto es una iniciativa ciudadana para que nosotros podamos llegar a la asamblea sin pertenecer a ningún partido político, tenemos que hacer este proceso, ¿no? Es un proceso muy similar al que hicieron los Días Unidos o al que se hizo cuando hubo la prohibición de los toros o lo que se intentó hacer con la ley de tierras. Es el proceso más largo de llegar a la asamblea, pero nosotros consideramos que es el proceso más transparente que pudimos hacer sin llegar mediante un partido político, porque sabes que a veces es muy difícil claro. estar acorde a un partido político, ¿no? Entonces, bueno, el CNE nos aprobó la recolección de firmas. De hecho, el 23 de enero ya nos entregaron los formularios para iniciar con la recolección de firmas. Lo que el CNE nos pide es el 0,25% del padrón electoral. Estamos hablando de que necesitamos alrededor de 35.000 firmas para poder presentar a la Asamblea. Nuestra meta es llegar a las 100.000 firmas porque sabemos que a la hora de revisión de firmas, si es que la firma no está clara o si es que te pasaste del cuadradito o si escribiste mal el número, Ah, te la claro. rechazan. Entonces, nosotros ahorita tenemos un plazo de 6 meses para recolectar estas 100.000 firmas y poder entrar a la asamblea. Una vez que entremos a la asamblea es otro proceso, o sea, ya es un proceso en donde van a haber debates. Queremos que esta ley sea lo más integral posible, entonces queremos crear tejidos tanto con los empresarios, ¿no es cierto? Con las personas que quieren lucrar de la planta, que está bien, porque de alguna forma alguien tiene que producir y alguien tiene que procesar y se tiene que crear una industria. Ujú. Pero también queremos velar por las personas que autocultivan, por las personas que quieren usar el cannabis de forma adulta. Como te mencionaba, ya existe una regulación para usar el cannabis de forma medicinal. De hecho, esto también es como ícono en el Ecuador, porque no muchos países tienen esta posibilidad. Pero nosotros queremos que esto quede puesto en una ley, no solo en un acuerdo ministerial, porque en algún momento llega una autoridad y dependiendo su voluntad, puede hacer lo que quiera, ¿no? Vale. Ajá, entonces quiero aprovechar este espacio para mencionar eso, ¿no? Que nosotros queremos educar a las personas, queremos que sepan que esta ley, esta propuesta es bastante integral, está pensada tanto para los autocultivadores como también para una producción con fines comerciales, porque con esto se van a crear miles de oportunidades, se va a generar empleo, vamos a poder potencializar la economía local, vamos a dinamizar la economía y crear nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades, así como fue el CBD, puede pasar lo mismo con el THC. Sabes que me parece súper interesante y si me puedes pasar el link o no sé si la tengan la propuesta de forma digital, lo podemos poner en la descripción y que la gente vaya leyendo y no sé si tal vez algún enlace para que también puedan recolectar las firmas. Pero sabes que hay una pregunta que sí me salió. Ustedes quieren pasar esta ley por la asamblea y comentaste lo de Yas Unidos. Y Yas Unidos se lanzó a consulta popular. ¿No han pensado otra vez ir allá o es un poquito más tedioso hacer ese proceso de consulta popular? Sí, bueno, tenemos entendido que igual tenemos a personas expertas en este tema dentro de la red, Ok, pero tengo entendido que si es que la asamblea
como que no para bola a esta propuesta, si es que no lo ponen sobre la mesa, en un cierto tiempo nosotros podemos pedir que se haga Apelar. por consulta popular. Ajá. Ok. Podemos irnos a la Corte Institucional y pedir que se haga no mediante la Asamblea, sino mediante consulta popular. Pero yo creo que a Estados Unidos se tardan como 10 años, ¿no? Entonces ahí tienes un factor limitante que es el tiempo. ¿Ustedes más o menos cuánto esperan en términos normales, ¿no? No digamos ni muy optimistas ni muy pesimistas, que pudiese ya entrar por lo menos al proceso de votación, ¿no? Sí, a ver, nosotros ahorita tenemos 6 meses para ingresarlo a la Asamblea. Si todo sale bien, creería que la asamblea podría tardarse igual unos 6 meses en que hayan los debates, primer debate, segundo debate, tercer debate. Pero luego de eso, lo que sí estamos claros es que en la ley están los puntos generales, pero es cada ministerio quien debe hacer una normativa, un reglamento acorde a la ley. Entonces, usualmente las instituciones gubernamentales se tardan un año en sacar un reglamento, ojalá sea menos. Entonces yo creería que en 2 años ya podríamos tener claro cómo, cómo poder ya tener esta relación con el THC. Interesante, ¿no? Por lo menos ya entra ya con un gobierno ya, digamos que esperemos, más estable. Sí. Sí, sí, cualquiera que sea de los bandos. Eh, Daniela, ¿qué planes a futuros? O sea, ya nos contaste que su siguiente paso es ir a legalización de THC, ¿no? Pero, ¿qué planes más ustedes ven que la industria necesitaría impulsar para estar un poquito más estables? Ya, a ver, con respecto al cáñamo y al CBD, estos últimos años se ha abierto un nuevo, bueno, no es nuevo, ¿no? Pero una oportunidad de mercado bastante interesante que es la biomasa del cáñamo. Ok, La biomasa del cáñamo es tú cosechas la planta, la secas, la trituras y quienes te compran esta biomasa son los laboratorios o las fábricas de extracción de CBD, porque a partir del CBD puedes hacer todos los productos que vemos hoy en día en las tiendas, ¿no es cierto? Los goteros, las gomitas, los chocolates, los cosméticos. Pero también ahorita el mercado en Estados Unidos es bastante grande. Hay varias fábricas de extracción de CBD en Estados Unidos que quieren comprar muchísima materia prima para poder hacer la extracción, porque en Estados Unidos los cultivos de biomasa de CBD han disminuido porque, bueno, el precio bajó, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que el, el cáñamo, bueno, el CBD, el cannabis, fue un cultivo que por 100 años estuvo prohibido, entonces cuando se despenalizó se creó la industria, pero también se crearon precios burbuja, como les llaman, o sea, como precios irreales. muy alto. Entonces, sí, precios muy altos. Hace unos años el kilo de biomasa estaba en $30. El precio bajó, ahora el precio está en $2, $3, dependiendo del porcentaje de CBD, ¿sí? Es cierto. Entonces eso hizo que muchos agricultores en Estados Unidos dejen de cultivar Ah, y se dediquen a los cultivos tradicionales, porque además de eso el gobierno dio incentivos para que los agricultores de allá hagan cultivos tradicionales y puedan sacar biocombustible. Entonces, claro, los hectareajes, el área de cultivos disminuyó un montón y eso hizo que las plantas bueno, que mucha gente quiebre, tanto productores como plantas de procesamiento, y que solo sobrevivan los productores que sí pudieron sostener los costos de producción y las fábricas que también pudieron mantener el precio. ok. Em, pero bueno, producto de esta caída de precio, hizo que muchas fábricas de extracción de CBD queden desabastecidas. Entonces es ahí en donde para nosotros se crea una oportunidad porque tenemos muchísimas ventajas como productores ecuatorianos. Por ejemplo, podemos producir todo el año, eso es algo que allá no se puede hacer. Y para las fábricas de extracción esto es muy interesante porque si ellos no trabajan con nosotros, ellos tienen que comprar materia prima para todo un año, porque ya en Estados Unidos solo pueden hacer una cosecha al año. Claro. Entonces, claro,
flujo financiero es bastante fuerte, ¿no? Comprar materia prima para poder procesar todo un año es muy difícil. Para ellos es más fluido comprar un poco de materia prima, procesar, vender el aceite que les paguen y comprar otra vez materia prima y así, ¿no? Entonces, países como Ecuador, como Colombia, como Costa Rica, que ya pueden hacer producción de cáñamo para CBD, se abren puertas muy interesantes. Hay muchas empresas en Estados Unidos que quieren comprar, que quieren hacer contratos de compra muy grandes para biomasa. Entonces, la industria ahorita en el Ecuador está muy interesada y está muy enfocada en abastecer este mercado. Estamos Ya. hablando de que justo el día de ayer salieron unas noticias por parte del clúster en donde se espera que este año se generen 17 millones de dólares y la mayor parte de esto es en esto de la biomasa porque hay contratos muy grandes para producción de biomasa. Pero igual, como te mencionaba, la industria cambia muy rápido. Yo creo que esto de la biomasa Es temporal. van a ser muy buenos tiempos, pero quizás unos 2, 3 años, ojalá 5 años, ¿no? Pero sabes que de cierto modo es una ventaja súper, súper importante porque me corriges tú, la biomasa creo que de sembrar la planta a cosechar son 4 meses, ¿o no? Sí. Entonces, es una ola que muchos agricultores pueden verla y por lo menos llevarse hasta donde dure. No es tanto como el, digamos que el medicinal, que necesitas tener una infraestructura ya un poquito más inversión, más temas que te generan más costos y más tiempo, ¿o me equivoco? Sí, exacto, exacto, Luis. La biomasa para nosotros es muy interesante porque por el precio que está actualmente en el mercado, sí o sí tenemos que hacer eh, una agricultura a gran escala y a bajo costo. Sí, Nosotros como país agrícola tenemos muchísima experiencia haciendo eso. Por ejemplo, en la costa se hace mucha agricultura a gran escala y a bajo costo, como por ejemplo maíz, ¿no es cierto? Aquí en la sierra el brócoli, los ingenios de azúcar, los arroceros. Yo creo que estas personas que se dedican a estos cultivos son candidatos, pueden ser candidatos perfectos para diversificarse y hacer biomasa, porque la biomasa lo que se necesita es que se hace a cielo abierto, porque si no el costo de producción no te da. es algo loco. Entonces tienes que hacerlo a cielo abierto, tienes que hacerlo a un costo bajo, si en lo posible tienes que mecanizarte, porque puedes tener un margen mucho más interesante si bajas al máximo tu costo de producción. Entonces, claro, No, ahorita hay contratos de compra, pero tienes que adecuarte a esos precios, entonces tienes que bajar tus costos de producción. además, por ejemplo, en la parte, digamos, norte de Guayas, Milagro, hay muchos cañicultores que le vendían su caña al ingenio, dejaron de venderle por precios y comenzaron no obviamente no toda su plantación, pero sí a diversificar y poner, digamos, que cáñamo. Vamos a ver qué tal va. Y poco a poco van creciendo. Daniela, ya estamos en la recta final del podcast, espero que te haya gustado, pero llega el momento Galap. El momento Gallup es una pregunta de datos, ¿no? Si nos podrías dar 3 datos claves que da la nueva ley que se publicó este enero. Ya, a ver, creo que el más importante, creo que el más importante, esto es para cáñamo, ¿no? Porque durante la entrevista estuvimos hablando del cáñamo, pero también de la propuesta que se tiene ahorita con el THC. Pero Ajá. ahorita lo que sí hay, que es el cáñamo, es el reglamento que salió el 10 de enero. El dato más importante es que ahora para adquirir una licencia ya no es obligatorio que seas una persona jurídica, lo puedes hacer como una persona natural. Ya. Otro dato bastante interesante es que ahora tú puedes tercerizar tu servicio de post cosecha y este tema me parece muy interesante porque hacer la post cosecha, sobre todo de la biomasa, es un trabajazo. O sea, primero La trilladora es tú carísima. tienes, sí, es caro porque tú tienes que tener un secadero. Los secaderos que hay aquí en el Ecuador son invernaderos porque tú tienes que secar las plantas antes de picarlas, de triturarlas. Y muchas veces lo que falla es el espacio porque te va muy bien en el cultivo y logras cosechar todas las plantas,
pero resulta ser que no te entran todas las plantas en tu secadero y tú sabes, el agro no para. Si esperas un poco, las plantas se te pueden dañar o bajar la calidad. Entonces, una opción es que tengas un súper invernadero para que te puedan entrar todas las plantas de ahí, o ya tener como un secadero industrial que te seca en 12 horas, pero son súper caros. Además de eso, tienes que hacer el destallado, que es separar el tallo de las ramas, las hojas y las flores. Eso sí es que si quieres conseguir una mejor calidad, si no lo puedes hacer con todo tallo, pero este destallado también es tiempo, es mano de obra y sí, tienes que hacerlo con máquina porque a mano no terminas nunca porque son muchísimas las plantas que tienes que destallar. Y como Claro, hablábamos, ¿no? Esto de la biomasa es un negocio de volumen. Entonces, si las personas están interesadas en la biomasa, tienen que tener una mentalidad de escalabilidad, o sea, de escalar y de crecer en el tiempo, porque si no, no vas a ser competitivos con otras empresas que sí lo hacen a gran escala, ¿no? Y bueno, luego del destallado tienes que picar y envasar. Antes en el reglamento te exigía que tú mismo como productor tienes que hacer ese proceso, pero no muchos productores pueden en este momento invertir en toda una línea de secado. Entonces, lo que dice este nuevo reglamento es que tú puedes tercerizar eso, entonces eso le da la oportunidad al agricultor de pagar para que alguien más haga ese proceso, ¿no es cierto? Pero también de las personas que ya invirtieron o que quieren invertir en este proceso, puedan tener un nuevo giro de negocio, un nuevo modelo de negocio, que es hacer claro. la post cosecha. Y el tercer dato, a ver, uno que sea súper relevante, es, para mí, me parece muy relevante el tema de la muestra de cosecha, porque para que tú puedas disponer de la cosecha, tienes que pedirle al MAG que te autorice a disponer de esa cosecha. Entonces, en el reglamento anterior, tú tenías que pedirle al ministerio que te haga la toma de muestra, entonces tenías que esperar que el ministerio tenga los Sí. insumos, o sea, que tenga vehículo, que tenga técnicos, porque como sabes han sido épocas como súper difícil también para las instituciones públicas. Entonces, claro, tú como productor tienes que esperar que el ministerio vaya a tu finca, que te haga la toma de muestra, luego eso tienes que mandar a un laboratorio, el laboratorio te da el resultado y el resultado lo mandas al ministerio y ahí el ministerio te autoriza, si es que tiene menos del 1% de THC, te autoriza a disponer de la cosecha. El problema es que muchas veces es muy burocrático, o sea, ese proceso llega a ser muy, muy difícil cuando no tienes técnicos, cuando las fincas están muy lejos, cuando no O hay muchos, vehículo y... o muchos agricultores quieren hacer la muestra al mismo tiempo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces eso es también algo muy, muy, muy positivo que salió en este nuevo reglamento, porque ahora tú como productor haces tu análisis, Ujú. mandas tú mismo a que hagan el análisis en los laboratorios. Cuando el laboratorio te dé el resultado, haces un informe. En el informe tienes que decir cómo hiciste la toma de muestra, porque el ministerio tiene que tener un respaldo de que hiciste correctamente la toma de muestra, o sea, que cogiste una muestra homogénea de todas tus unidades de almacenamiento. Pero bueno, ahora el mismo licenciatario hace eso, manda al ministerio y el ministerio, si es que tiene menos del 1% de THC y si es que el informe está bien, te aprueba. Entonces sí es un proceso menos para el licenciatario y es algo que puede facilitar el proceso de exportación, porque casi toda la biomasa que se va a producir en el Ecuador va a ser para exportación. Y cuando estamos ya en temas de exportación, no podemos decirles a las navieras, como chuta, espérese que todavía no me llega la autorización del MAG. Sí, Sí, sí. sí, esto puede ayudar muchísimo a que sea más eficiente el proceso. Y también para el ministerio, porque para el ministerio es un gasto mandar a técnicos con vehículos a hacer una toma de muestra. Sí, porque también antes los técnicos tenían que ir a tu finca y hacer la custodia de la muestra. Entonces, por Wow. ejemplo, actualmente solo hay laboratorios aquí en Pichincha. Sí, Bueno, eso es algo también positivo porque ahora también ya puedes hacer análisis en universidades públicas que tengan los equipos y en instituciones de investigación pública. Eso también
fue algo bueno porque antes solo podías hacer en laboratorios que tengan la ISO 17025 con el analito del THC y solo hay dos en el Ecuador. Bueno, creo que ahora hay tres. Y los tres están en Pichincha. Entonces imagínate lo que es hacer una toma de muestra, me invento, en Loja y que el técnico tenga que custodiar esa muestra desde Loja hasta Pichincha. No hay insumos, no hay recursos. O sea, de verdad estamos, o estuvimos mucho tiempo, en tiempos de austeridad. Entonces, todo esto va a facilitar la operatividad de los licenciatarios, sin que el ministerio pierda el control, ¿no? Porque igual se va a revisar que los análisis tengan menos del 1% de THC y que se cumpla con los procesos. Ajá, le baja bastante la carga al agricultor, ¿no? Y facilita también la agilidad de los procesos burocráticos. Daniela, Sí. un último mensaje que quieras darle a la audiencia sobre el tema. A ver, sí, yo soy una persona que le ha metido muchísimas ganas, muchísimo amor a esta Se industria, nota. entonces tengo muchísima, sí, me apasiona mucho el tema. Yo ya no trabajo en el ministerio, pero sigo trabajando para la industria. Yo siento que yo quiero servir a la industria, ¿no? Entonces, sí, quiero motivarles a los productores a que se sumen a esta nueva oportunidad que hay hoy en día en el mercado, que es esto de la biomasa. Yo siempre estoy dispuesta a proporcionar información, a, a apoyar en lo que se pueda. Entonces el mensaje es eso, ¿no? Porque sé que los agricultores, los licenciatarios han pasado por momentos muy duros, se ha Sí. invertido mucho dinero, mucho de ese dinero no ha dado resultados, pero ahorita tal vez estamos en otro tiempo, o sea, hay una nueva oportunidad de mercado, entonces es importante diversificarse y el cáñamo es un cultivo excelente para hacer esta diversificación. El cáñamo es un cultivo súper noble, es un cultivo de ciclo corto, además de eso ayuda a arreglar el suelo porque absorbe metales pesados. Entonces el mensaje es ese, como promover este cultivo y también ponerme a la orden para cualquier cosa que se necesite. Y bueno, quería dar otro mensaje con respecto al otro tema del THC, y es que para que nosotros logremos la meta que es llevar esta propuesta de ley a la Asamblea, necesitamos las firmas y para estas firmas estamos haciendo una estrategia integral que tiene que ver con comunicar y también con tener voluntarios para la recolección de firmas. Entonces, Luis, si es posible, yo te podría pasar Sí. toda la información para que las personas que quieran ser voluntarias se unan a nuestra red. Eh, y también decir que para que logremos este objetivo también necesitamos recursos financieros. Entonces vamos a lanzar una campaña de recolección de fondos para que nuestros voluntarios tengan todas las herramientas para poder recolectar las firmas. Por ejemplo, ahorita necesitamos recursos para la impresión de los formularios, em, pero también vamos a necesitar insumos para nuestros voluntarios. Quisiéramos que tengan gafetes donde se les reconozca que son voluntarios y que están haciendo de manera formal la recolección de firmas. Y bueno, y otras cosas más que si se unen a nosotros, nosotros estamos súper abiertos, necesitamos gente y sobre todo necesitamos estar unidos para que esta industria salga adelante. No, y además todos los enlaces, como te dije antes, van a estar dentro de la descripción y que la gente se decida en apoyarlos. Pero, Sí. sí, pero sí me gustaría que les digas cómo te pudiesen contactar por si acaso quisieran consultarte algo o seguir directamente debatir contigo algo de lo que hablamos hoy. Si tienes alguna cuenta de Instagram, LinkedIn o algún correo que tengas. Sí, claro. Yo soy una persona súper abierta. Estoy siempre a la orden. Se pueden contactar conmigo a mi número de teléfono, al WhatsApp, a mi correo. Em, bueno, no sé si te doy mi número o lo ponemos en la descripción, pero En la descripción se te haría más fácil. sí, se pueden contactar conmigo. Y con respecto esto para cualquier
tema o cualquier interés que tengan las personas con respecto al cáñamo, a la regulación, o a los proyectos o a conocer más sobre las nuevas oportunidades que tenemos con el CBD o con el cáñamo industrial. Y con respecto al otro tema, nos pueden seguir en redes, estamos en Instagram como RedCan, Red de Acción Canábica, también estamos en X. Eh, También se pueden contactar directamente conmigo porque soy parte de la red y todo lo vamos a dejar en la descripción. Perfecto, pues Daniela. Y ya no le quitamos más tiempo a ti. Muchísimas gracias por formar parte del equipo de Voces del Campo. Yo siempre digo que cada persona, o sea, cada entrevistado que pasa por aquí es parte de la familia, porque nos ayuda, estamos en esta lucha, digamos que filantrópica de ir descentralizando la información y ayudar más a los pequeños y medianos agricultores. Y por eso les diría que también nos sigan en redes sociales, @voces_campo. Estamos en todas, Facebook, Twitter, YouTube, bueno, nos vieron por YouTube. Entonces, TikTok. Y en radio todos los fines de semana de 6 de la mañana a 7 de la mañana en Radio Sucre y Radio Universal. Y los patrocinadores de este podcast, gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias nutriciones nutricionales para diversas condiciones del cultivo del camarón. Me despido con una frase que es: una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Pongámoslo en práctica. Hasta el próximo episodio, amigos del campo. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Luis, y gracias, Voces del Campo, por la invitación.